Bueno, entonces continuamos con estos talleres, ¿cierto? Que están que se dan a través de la Casa de la Cultura de Peñaflor, el espacio y la Municipalidad de Peñaflor. Nuestra segunda clase que corresponde a la ilustración botánica, ¿ya? El documento, yo lo había un documento de apoyo, pero sí aprovecho de indicarles y recordarles que la ilustración botánica tiene como objetivo y lo que yo quiero rescatar un poco de ustedes como alumnos es acercar a las capacidades a un proceso artístico y educativo a través de la observación, reflexión y conocimiento de una especie botánica, que en este caso va a ser una flor. Para el tal fin nos seremos de la técnica del dibujo y la acuarela, que nos permiten dialogar con esta flora y registrar sus formas y colores, ¿ya? Aquí en este dibujo que tengo expuesto tenemos una exposición de una flor que se llama canto, una especie más bien, donde tenemos la flor completa junto con partes de ella, dos tipos de hojas y una parte de un pétalo. Por ejemplo, ¿qué es lo que más o menos quiero que podamos lograr hacer en esta clase? ¿Ya? Antes de empezar la clase, vamos a hacer una repasadita por los materiales, ¿ya? Que corresponden a, por supuesto, una acuarela, ¿ya? Como la que tengo acá, o algún tipo de acrílico, como estos, ¿ya? ¿Qué diferencia tiene la acuarela frente a otros pinturas al agua? Es que la acuarela tiene un pigmento muy diluido, muy finito, que nos permite trabajar en un papel blanco por capas, por aguadas finas, ¿ya? Es transparente, no así que podría hacer a lo mejor una témpera y claro, además una pintura al aceite, que podría ser un óleo. Ahí ya no se podría trabajar, por lo menos inspirada en esta técnica. Lo que también vamos a necesitar, ¿cierto? Son pinceles específicamente finos, ¿ya? Este es un pincel 0 y este es un pincel aproximadamente como 3 o 4. Pinceles finos vamos a ocupar por lo menos para este trabajo y los posteriores que tengamos. Goma de borrar, scotch para firmar nuestra especie al bloc, lápiz de color, lápiz grafito, que también es un tipo de goma que es una goma en lápiz, una regla, lupa, ojalá, para poder ver nuestras especies, papel absorbente para ir ayudándonos. Yo les voy a ir mostrando de qué manera nos sirve mucho esto para corregir, para quitar el agua cuando tenemos demasiada agua. Un platillo blanco que nos puede servir como mezclador, o mezclador si tienen. Por supuesto, agua. Y en este caso una especie, que vamos a ver inmediatamente. Una especie flor, que como yo le había mostrado, había elegido una astromedia o lirio de campo, ¿cierto? Porque es la que yo tenía a mano. No es la mejor esta época para trabajar con flores, porque tenemos muy pocas flores, pero por lo menos yo tenía esta especie para poder disponer de ella. Lo primero que cuando tengamos nuestra especie es importante que nosotros sepamos cómo se llama y podamos googlearla. Y este es un lirio de campo, ¿cierto? Y que tiene nombre científico, Astromerium, Astromerium o Astroemeria, ¿ya? También aparece, ¿ya? Esta tiene pétalos, 5, de los cuales 3 son bastante iguales y 2 son muy distintos, ¿cierto? Esta es una hoja y aquí es un brote de flor. No tenemos la hoja en su esplendor máximo, ¿eh? Su esplendor máximo, el color del verde es mucho más oscuro. Ya han pasado los días y desde nuestra última clase, de nuestra última junta, y ya se le ha ido el color intenso verde. Pero nosotros tenemos que registrar el color que está en ese minuto. Así que lo ideal es registrar la especie en su esplendor máximo.
pero como en este momento la especie tiene algunos días, vamos a registrar tal cual está, con la intensidad de color, que es un verde más pálido. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es desarmarla. Yo les había contado que todas las flores tienen sus partes, ¿cierto? Que corresponden a los pétalos, a todos sus estambres con sus antenas, sus hojas, que en este caso es alargada, sépalo, que son estas que están en el borde del inicio de la planta, nuestro sépalo, que es el palito. Acá adentro está su órgano reproductor, está todo donde se hace toda la polinización, ¿cierto? Y después esto podía llevar a darnos un fruto, que no es el caso de esta especie, pero muchas sí, ¿ya? Entonces, vamos a elegir alguna especie, la vamos a disponer en una hoja en blanco, ¿ya? En este proceso puede ser cualquier hoja blanca, que puede ser tipo bloc o algún papel, donde nosotros las vamos a disponer, vamos a elegir lo que más nos guste. Ojalá 4. En este caso, como tiene 2 tipos de pétalo, elegir uno de un tipo, otro de otro tipo. En este caso, ahí, ¿cierto? Más o menos le vamos a disponer en una hoja en blanco, que va a ser nuestra lámina botánica. Eso es lo que estamos construyendo en este minuto, una lámina botánica. Una vez que nosotros las dispongamos y dejemos el suficiente espacio para dibujar al lado, quizás aquí tengamos que elegir, y a lo mejor por ahí. Vamos con un scotch, solamente en una parte minúscula la vamos a firmar, ¿ya? Esto no es necesario, ¿ya? Podríamos dejarla así y dibujar al lado, pero la verdad es que nos ayuda muchísimo, sobre todo como estamos recién empezando en el trabajo correspondiente a una lámina botánica. Posteriormente, siguiendo nuestro ejercicio, acá tenemos expuestas ya nuestras especies en esta lámina, ¿cierto? Y lo primero que vamos a hacer, vamos a dibujar y apoyarnos con una regla, ¿cierto? Vamos a delinear o vamos a encuadrar esta especie en un cajoncito o en un rectángulo, ¿cierto? Donde termina la especie, donde empieza, junto con sus laterales. Yo los hice ahí en un lápiz rojo para que ustedes lo puedan ver más fácil. Y posteriormente ese cajoncito lo vamos a extender, vamos a medir. Ejemplo, este mide 2, aproximadamente mide 2 centímetros, y extendemos, marcamos 2 centímetros y lo extendemos para el lado. ¿Cuál es el fin de este cajoncito? Solamente de poder dibujar la especie en forma más exacta, ¿ya? Si necesitamos otra línea de apoyo, por ejemplo, yo aquí definí donde empezaba y donde terminaba la curva de su palito, se puede decir, la extensión de este pétalo, yo quise marcarla porque creo que me pueda servir. Si ustedes tienen alguna donde empieza o termina una curva, la pueden delimitar dependiendo del pétalo que ustedes tengan. Por ejemplo, voy a hacer el ejemplo acá, con esta especie, acá. Por ejemplo, voy a extenderlo, ¿cierto? Voy a medir, que mide aproximadamente 3.5, 3 centímetros. Acá.
y voy a generar este cajoncito, donde en este espacio yo voy a tratar de dibujar lo más parecido posible. Me fijo los detallitos, tiene una pequeña división este pétalo, es un poco más curvado de un lado, aquí es menos curvado. Nos vamos fijando y vamos generando, y tiene un pequeño protuberancia. Lo mismo defino en el centro, tiene una línea, ya, eso siempre tienen los pétalos, y más o menos determino el interior, que es fucsia, junto con más o menos donde iría el otro color, ya, aproximadamente. Lo mismo con los especies, las dibujo. Normalmente este paso le dedicamos bastante tiempo, que nos quede lo más parecido al real. Aquí tenemos una disminución también un poquito de tamaño, porque este ya está un poco más seco, ¿ya? Y ya redujo su humedad, quedó un poquito más pequeñito, pero originalmente traté de hacerlo en esa medida que era su medida original. Es por eso que cuando hacemos esto tiene que ser más o menos relativamente rápido el trabajo, dentro del día o los próximos 2 como mucho, porque las especies se van marchitando obviamente cuando ya no son parte de la flor, ¿no? Posteriormente yo adelanté, pero les voy a enseñar más o menos cómo podríamos empezar a trabajar, ¿ya? Aquí, un paso bien importante. Una vez que ustedes tienen los dibujos, tienen que traspasar esos dibujos a una hoja en blanco. Idealmente, esto es un papel acuarela, que es un papel de un grosor mucho más importante que el que puede hacer una cartulina normal, un papel de blog. ¿De qué nos sirve? De que como vamos a trabajar con agua y con varias capas, nos resiste mucho color, muchas capas. Entonces podemos hacer muchas capas, descansar, agregar más capas, descansar. No así en un papel más normal. Dentro de lo posible que pudieran ustedes adquirirlo. De lo contrario, van a trabajar con el material que tengan, por lo menos en este momento de cuarentena. No podemos exigir de materiales especiales, pero igual se puede hacer. Solo que yo les cuento para que sepan que me van a ver trabajar seguramente, y van a ver que en su caso a lo mejor se raspa un poco el papel. No es posible colocar tantas capas como quisieran. Pero necesito para que lo tengan en cuenta. Entonces, una vez que yo traspasé el dibujo, y eso es súper importante, ¿cómo traspasamos el dibujo? Hay dos formas. Una forma es poner nuestro dibujo anterior y poner el papel encima, que nosotros elegimos, en una ventana. Y con el sol se puede calcar muy fácilmente, ¿ya? Es una forma muy creativa que está a la mano de todos, el poder calcar nuestro dibujo. De lo contrario, si alguien quisiera, hay otra forma que es esta, ¿ya? Es elaborar el dibujo abajo, ¿ya? Este también es un dibujo de una astromedia. Calcarlo en un papel transparente, que puede ser un papel sueco, un papel diamante, o algún papel que sea lo suficientemente delgado o transparente que se pueda ver. Y posteriormente que lo dibujé, le voy a colocar grafito en esta misma forma por todas las rayitas de nuestra flor. Lo voy a sacar y lo voy a colocar frente a un papel blanco, y encima voy a dibujar por la línea que lo dibujé, y se me va. A ver, vamos a poner una puntita ahí,
Entonces yo paso y yo voy a pasar el dibujo. ¿Ya? Esa es otra forma. Es más lenta, pero si ustedes quieren hacerlo, tienen las posibilidades de conseguir el material, bienvenido sea. Les enseño para que ustedes sepan cómo trabajan los ilustradores y cómo lo hacen, normalmente para tener la perfección en sus dibujos. Recuérdense que es importante para nosotros poder lograr la exactitud de la especie que estamos viendo en este minuto. ¿Ya? Una vez que yo tengo ya la especie dibujada, lo que voy a hacer, voy a agregar otro pétalo aquí, que yo ya había avanzado. Voy a agregar con cuidado. No me va a quedar tan exacto porque la verdad es que esto lo voy a hacer como solamente de ejemplo, ¿cierto? Ahí tengo mi pétalo dibujado. Aquí lo calco, ¿cierto? Del dibujo anterior, lo calqué. Trato de, en lo posible, le paso un poquito de goma para que no me quede tan fuerte el grafito, ¿eh? Lo ideal es que pongamos muy poquito grafito porque nos dificulta después para el momento de poner la pintura. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Es agregar nuestra primera capa. Vamos a elegir el color, lo vamos a llevar a nuestro platillo, lo voy a poner el color en este caso. Yo veo que antes de agregar el rosado, yo veo que tiene una capa muy suave de amarillo, este pétalo en especial, ya muy, incluso un poquito de gris, entre esos dos, y le voy a agregar una capa muy suave. Siempre el color tenemos que diluirlo, y es aquí donde es muy importante el uso de nuestro papel absorbente. Vamos estrujando nuestro pincel y agregando una capa súper fina. Yo veo que hay un poquito de amarillo, pero veo que también tiene un leve gris, muy leve, y lo voy esparciendo con... Ahora yo estoy sacando solamente agua y lo esparzo con un poco de agua para que siempre me quede muy diluido. Este es el momento que nosotros vamos a ir ocupando nuestra lupa, los que tengan este instrumento a mano, ir viendo cuál fuera el detalle, cuál es el color que no veo a simple vista. Siempre tenemos que estar apoyando este instrumento, que es súper necesario, porque nuestra vista no nos da para ver tantos detalles, ¿cierto? Y a lo mejor no se va a ver, no se percibe, pero cuando yo le vaya poniendo las siguientes capas de pintura, se van a dar cuenta que sí va apareciendo el color. Me voy a ver fijando, por ejemplo, que aquí tengo unas pintitas de rosado, que el inicio de este pétalo es con verde, por ejemplo. Quizás le damos una aguada muy suave, con verde. Y así, con mucha paciencia, vamos agregando los colores siguientes. El rosado. Primero empiezo con una mancha muy suave. Si creo que me equivoqué, que fue demasiado color, si me pasé en una puntita, el papel absorbente en este minuto que está húmedo nos sirve como herramienta de corrección. Puedo corregir, puedo quitar un poco de agua de pintura. A lo mejor se salió en una puntita. Este es el momento de corregir cuando está húmedo, ¿ya? Entonces así vamos avanzando en distintas capas de pintura. Ahora les voy mostrando el mismo pétalo pero un poquito más avanzado, ¿ya? Este pétalo está un poquito más avanzado
Tiene aproximadamente unas 3 capitas de pintura más. Y este pétalo, perdón, que es el mismo, está casi terminado. Ahí yo le hice una base de pétalo, los detalles, tenía como una puntita. Y vamos terminando nuestras otras partes de esta lámina botánica. Perdón. Aquí tenemos la hoja. Esta hoja tiene muchas pasaditas de pintura. Acá tenemos una parte de sépalo, que es un brotecito, ¿cierto? Que tenía yo en ese minuto. Traté de darle los colores que tenía. Al final, cuando ya está seco, con el pincel seco puedo agregar algún color, alguna puntita, algún detalle que pueda tener. A veces tienen un picadito, una pintita de la hoja, un principio en el borde de otro color. Es el momento para agregarlo, ¿ya? Este ejercicio que está acá, yo lo hice en la clase junto a Victoria e Ina, porque ellas tenían otro tipo de pétalo, ¿ya? Este es un tipo de pétalo de rosa y este es un tipo de pétalo de margarita, o también le llaman ay, no me recuerdo en este mito caléndula, perdón, sí, este es de caléndula. No está terminado, ya, solamente que así podríamos empezar otro tipo de pétalo. En este caso, siempre hay que tener en cuenta que el principio del pétalo es más clarito, ¿ya? Y fijarnos mucho en los bordes. En el caso de de la caléndula, tiene un borde dentado, que aquí no se nota todavía, pero podemos después al final podemos darle una forma más definitiva con una pintura un poquito más oscura y lo vamos definiendo. También, si ustedes se fijan, muchos pétalos ahí, bueno, vamos a corregir ahí corregimos. Muchos pétalos no son tan planos, tienen como líneas. Quizá eso sería importante, poder destacar la textura que cada una tiene. Eso se logra al final con una aguadita muy finita. Son líneas, no es una pintura pareja. También tenemos que lograr un poquito la textura que tenga el pétalo. Y si ustedes se dan cuenta, muchos pétalos se les nota mucho la parte del medio, lo que divide. Son casi como que fuera una construcción de una hoja. De hecho, es un tipo de hoja, así cuando vimos la definición de lo que era una flor. En esta etapa yo estoy trabajando con la punta del pincel para ver los detalles. Estoy sombreando un poquito para darle un poquito de volumen, porque independiente lo vemos plano o lo colocamos ahí, esto sí tiene un volumen. Y estoy trabajando casi como fuera un lápiz, a tramos muy cortitos, con muy poca pinturita, casi nada, y le vamos dando un poquito de volumen a nuestro dentado con el pincel, con la punta del pincel más fino que tengamos. Este pincel es finito, debe ser, como dije, parece que era 3, es 2, ¿ya? Es 2, pero se puede trabajar con pinceles más finos. Incluso los hay doble cero, triple cero, ¿ya? Aquí, por ejemplo, yo quiero agregarle un poquito de verde ahí, porque no estoy viendo en este momento el pétalo, pero sí he trabajado hartas caléndulas, he trabajado en caléndula, entonces es lo que recuerdo, ¿ya? Voy a subirles esas imágenes de apoyo de otras flores, para que se asemejen
más a la que a ustedes les tocó. No todos justos van a tener astromedia. Lo más probable es que tengan flores más sencillas, pero que no dejan de tener su dificultad, como podría ser un clavel, perdón, un cardenal. Aquí, por ejemplo, estoy viendo este cardenal. Se fijan que el inicio de este pétalo es blanco. Después sube la tonalidad rosa, pero tiene sus manchones. Tiene unos manchones lila. Tiene unos manchones grisáceos. Sombra y luz. Eso es importante para ustedes que pueden rescatar en el pétalo. El pétalo no es parejo, ¿ya? No es como pintar no sé, una cosa plana, no. Tiene su movimiento y eso se lo vamos a rescatar dándole las pintitas así muy cortas de el gris que vemos por aquí, el lila que vemos por acá. Es blanco, pero miren, del centro aquí aparece un verde. Ese es muy importante rescatar. Y una vez que tengamos hecho el pétalo, al final le hacemos el detalle que nosotros pensamos que puede ser importante, ¿ya? Eso sería lo que es la construcción de una lámina botánica. Ahora, y lo que yo quiero que ustedes avancen para la próxima clase y ustedes me pueden enviar es poder armar una flor completa, ¿ya? Una flor completa como esta, ¿ya? Que puede ser así de lado, puede ser así de frente, puede ser mirada desde atrás. Ustedes le dan la perspectiva que usted quiere. Yo les voy a, esta información a mí se las voy a enviar, este ejercicio, ¿cierto? Que es un ejercicio correspondiente a también a la misma especie que de una astromedia. Yo con esto quiero contarles que siempre cuando dibujen ya una flor completa, que se la enmarquen dentro de una forma geométrica. En este caso, como una especie de conito, ¿cierto? Lo hice en rojo para que ustedes vieran, porque las flores no son planas, ya están dentro de una circunferencia normalmente, de un espacio que tiene un cuerpo, ¿ya? Eso es importante que ustedes lo tengan en su cabeza porque al momento de pintar ustedes puedan darle un poquito de cuerpo a esas flores, ¿cierto? Para que no se vean planas, tengan vida y se asemejan lo más pronto a la realidad. Siempre vamos agregando un color base, el color que nosotros vemos que pueda tener. Estas flores amarillas, un poco rosada, la que me tocó en especial en ese minuto, los primeros matices, y tengo 3 colores que van aplicados. Y aquí hemos avanzado y le agregamos más colores que yo los puse más o menos los colores que he ido agregando, ¿cierto? Por capas. Empiezo por los pétalos, empiezo por los de adentro. Los de adentro en este caso estaban más oscuros porque estaban con menos luz, los de afuera tenían más luz o más claros. El verde, a diferencia del verde anterior, que lo vimos en la lámina botánica, que era un verde intenso, normalmente era así, es así. Pero como a mí la especie ya se me secó, ya, ahí está, traté de darle la intensidad del verde que tenía en este minuto. Eso es importante que ustedes puedan tenerlo siempre en cuenta. Ustedes tienen que pintar lo que ven en ese minuto, ¿ya? Lo que ayuda mucho también es en el primer momento cuando ustedes empiezan a pintar, es que ustedes le sacan una fotografía a su flor, ¿ya? Eso es de mucha ayuda porque pasa esto que se mustia, no se marchita, entonces después ya no guarda los colores que es de la especie original. Y ahí a lo mejor no es la idea que nosotros lleguemos a eso, pero como este es un momento especial y no tengo acceso a más especies porque estamos en cuarentena, ¿cierto?
ya no tengo acceso a ir a buscarlas al jardín en Pelvín donde me las consigo, y estas especies ya tienen como 15 días, ¿ya? Pero aún así me han servido para poder entregarles información y poder desarrollar este taller especial en cuarentena. Bueno, entonces, su lámina botánica, ¿cierto? Siempre, una vez que ustedes la arman, o su flor, en la parte baja de la lámina botánica, en este caso vamos a dejar esta como ejemplo, ¿ya? Le hice mi lámina botánica, y ¿cómo cerramos? Con el nombre de la flor. En este caso se llama lirio de campo. Y entre paréntesis, siempre el nombre científico, que en este caso es Als. Me quiero detener un minuto en esta especie para que podamos ver más o menos cómo podríamos darle forma a este astromedio, ¿cierto? Y voy a trabajar ya nuestra especie, ¿ya? Bueno, aquí yo ya le había dado una primera aguada general de los colores básicos que yo vi en esta flor, que el amarillo consideré que podía ser un color básico de base, y posteriormente vamos a ir trabajando pétalo por pétalo, ¿ya? Es la forma más eficiente de trabajar. Voy a hacer este pétalo, ¿cierto? Que es este central, que tiene además unos matices, estoy viendo así, grises. Voy a dejar ahí, eso. Quiero acomodarla un poquito, siempre uno acomoda ahí. Grises que están bordeando un poco esta especie, y le aprovechamos de dar un poquito de cuerpo, ¿cierto? Porque no siempre no es ni tan blanca en este caso, ni tan como unos machoncitos, que con eso aprovechamos de darle un poquito de volumen, ¿ya? En esta parte ya dejamos de trabajar en forma tan aguada y empezamos a trabajar un poquito más con una forma más de lápiz, ¿ya? Siempre disolvemos el color, ¿cierto? Siempre el grano se disuelve en el agua, en el plato en este caso. Siempre es así, ¿ya? Porque si lo agregamos como directo de la acuarela, nos daría manchones que después no pudiéramos trabajar con ellos. Entonces, en los momentos que yo necesite, ¿cierto? Y vamos manchando, en este caso, para dar más o menos entonces una primera capa muy fina de este rosado púrpura, que si lo miran con detalle son como filamentos que llegan al inicio donde parte este pétalo, son como líneas. Todos los pétalos, si ustedes se fijan, tienen textura, no son planos, no son lisos. Y eso es importante ir rescatándolo. Ahora está muy húmedo, ¿ya? Como para ir agregándole más líneas, ¿ya? Si yo le sigo agregando pintura en este momento que está húmedo, me va a quedar un manchón. Y no es lo que quiero, ¿ya? Entonces voy al del lado, que también tiene su manchoncito. Le pongo un
poquito en la base porque sé que empieza de ahí el manchoncito. Espero que se vaya secando. Voy haciendo el color, ¿cierto? La aguadita del color, ahora que les contaba, porque si no tenemos una mancha y ahí ya nos quedaría no de la mejor manera. Vamos tratando de darle realidad previo a unas marcas que yo había hecho. Adelante. Esta parte igual requiere de un poco de tiempo, requiere paciencia. Nos tenemos un minuto para ir trabajando. Aquí estoy dando un poquito más de amarillo porque tiene como una pequeña punta acá que es esa que tiene un poquito de amarillo y un poquito verde, o sea, perdón, un poquito cafecito, sí, también tiene un poquito verde, como agregando manchoncito. Y un verde amarillento también, entonces aprovecho ir combinando en mi platillo. Esas puntas que tienen rastro medio. Cuando considero que está muy marcado, acuérdense que estando húmedo, es tiempo que puedo corregir y le puedo quitar un poco de pintura. Y sigo agregando capitas de fucsia a este manchoncito, que bien marcado. Como un lápiz con la puntita del pincel. Llevo a la base del pétalo porque es así donde yo veo que parte. Aprovecho de esparcir un poquito, ¿ya? Espero que se vaya secando mi pétalo y sigo trabajando otra área del, en este caso, la hoja, que como está un poco curvada, siempre le vamos dejando luz, un poquito de luz. No está derecha esta hoja, en la realidad está curvada, como les dije. Entonces eso, igual que un lápiz, les recuerdo que les había contado que esta especia tiene varios días, no está en su esplendor, se bajó el tono del verde, pero como no tengo el apoyo de la fotografía en este minuto, lo vamos a hacer como lo estoy viendo. Tiene algunas tonalidades un poco ya más ocre, no tan verdosas. Y sigo manchando una capa y otra capa.
También es claro en este momento revisar que esta hoja tiene algunas líneas. La verdad que la textura es como lineal. Entonces, eso quiero rescatarlo. Y rescatar este tipo de cosas, por ejemplo, esta punta, que ya se está secando, que tiene un cafecito oscuro. En este momento considero que sería importante rescatarla. Esto le da realidad, porque es lo que estoy viendo. Mañana ya va a estar mucho más amarilla si la sigo pintando. Para oscurecer un color, nunca oscurece con un negro. El morado, en este caso, nos ayuda muchísimo. Voy a sacar un poquito de morado. Ahí, nos da como un cabecito ahí, más real. Incluso estoy aplicando ahí la orilla porque veo que también ya está tomando esos tonos de colores, incluso rescatando algunos machoncitos que tiene de su pigmentación más original, más verde oscuro, sobre todo aquí en la base de la hoja. Todo eso se obtiene solamente a través de la observación, nada más. No tienes que tener una habilidad especial, solo que observar, detenerte, mirar. ¿Y de qué manera yo puedo darle la cercanía a lo que puede ser más real? ¿Se acuerdan que yo les contaba que ese es uno de los objetivos de la... Para emparejar el color, incluso al final podemos dar unas pinceladas solamente de agua, sin color. Eso es muy bueno para que veo que todavía en la base de la hojita todavía tiene pigmentación más verdecita. ¿Ya? Y termino con esa parte de la hoja y voy terminando a medida que con este fucsia, ¿cierto? Tratando de hacer una especie lo más cercano al natural. Y así continúo con, en este caso, sépalo en mi hoja.
tiene una protuberancia acá bien marcada ahí, y después continúa ahí, con un poquito verde acá. Voy a tener que después darle un poquito más de otra pasadita. Eso no, en la primera no toma, porque como son aguadas no toma, entonces le voy dando un poquito más de carácter a este y la otra hojita. Y las hojitas que están atrás. Estas van por detrás, entonces podrían ser un poquito más oscuras, ¿ya? Y como oscurezco, siempre con el morado. Cafecito también. Café y morado en este caso que estoy haciendo hojas. Me quedó demasiado verde. Y puedo, en la humedad, puedo ir corrigiendo, ¿eh? Puedo ir mezclando cuando está húmedo. Esta hojita. Cuando creo que tiene mucha agua, se la quito. Le hago un poquito de líneas. Con su palito. Lo vamos armando, ¿cierto? Esta astromedia, lirio de campo. Y aprovecho a contarles que esta flor se considera una flor muy importante desde el punto de vista, digamos, del medio ambiente. Tanto así que los científicos en esta área pretenden nombrarla como segunda flor nacional de Chile, porque es una flor nativa de nuestro país y se da en forma silvestre muy bien. Hay muchos colores también, hay amarillas, rojas, rosadas, y una flor que está presente en nuestros campos, específicamente lo hay el mar, de donde nosotros vivimos, ¿verdad? Es muy interesante esta especie, por eso que, bueno, la que más de una vez la he retratado, porque creo que estamos también haciendo un rescate a esta especie nuestra. Y al conversar sobre ellas, al tenerlas en cuenta, al pintarlas, ya van adquiriendo otro valor donde se mantiene en la realidad, ¿cierto? Está ahí presente, y seguramente a lo mejor cuando la veamos en el campo la vamos a mantener, la vamos a mirar desde otra perspectiva, decir, mira, qué importante la especie que estoy pintando, una forma de preservar este patrimonio natural tan importante que es nuestra flora. Emeria, ¿cierto? Con eso cerramos lo que es una lámina botánica, y bueno, espero sus dibujos me los puedan enviar en forma interna a mi WhatsApp, y todas las dudas que vayan de desarrollo de aquí al próximo jueves, encantada de ir ayudándoles a corregir un detalle o alguna duda que se les vaya presentando el camino, ¿ya? Bueno, un gusto y hasta la próxima clase. Adiós.